Muy buenos días. Si te estás conectando en este momento, déjame decirte que es una buena oportunidad para que recibas una palabra de Dios. Y si eres un padre, mucho mejor, porque tenemos un mensaje especial para los padres. Así que vamos a hacer una pausa acerca de la serie que estamos viendo, de las señales del fin, y vamos a tener algo especial en este día, porque queremos agasajar a estos padres que se están conectando. Y tú que me estás escuchando en este momento, si eres un papá, recibe esta palabra y esta bendición. Y no se olviden que somos la iglesia en tu hogar, ahí donde tú estás. Entramos cada domingo, cada vez que tenemos un servicio entre la semana, para ser de bendición a tu vida. Así que no te desconectes, tenemos muchas cosas más que vienen después de la prédica. Y queremos dar gracias a Dios. ¿Por qué no oramos para comenzar este día tan especial? Padre, te damos gracias por este tiempo que nos permites compartir tu palabra, compartir, Señor, lo que viene de tu corazón hacia nuestros corazones. Te pedimos que nos guíes. Dame palabra, Señor, para tu pueblo, especialmente para los padres, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y quiero comenzar esta palabra con una historia. Y es la historia de un árbol de manzanas. Y dice la historia que hace mucho tiempo existía un árbol de manzanas muy grande y había un pequeño niño que amaba mucho a ese árbol de manzana. Y es así que todos los días iba a jugar alrededor de él. Se colgaba de las ramas, comía de sus manzanas, trepaba al árbol, le daba sombra. Él amaba ese árbol y ese árbol amaba al niño. Pasó el tiempo y el niño comenzó a crecer y ya no volvió a jugar alrededor de ese enorme árbol. Un día el muchacho regresó y el árbol se puso muy contento porque regresó, pero el chico estaba triste y decía, el árbol le preguntó, ¿qué pasa? ¿Por qué ya no juegas conmigo? Dice que el chico le contestó, el muchacho le contestó, yo no soy el niño de antes que jugaba alrededor de los árboles. Lo que ahora quiero son juguetes y necesito una bicicleta. Necesito cosas para mí, no tengo dinero para comprarlos. Lo siento mucho, dijo el árbol, pero se le ocurrió una idea al árbol. Le dijo, ¿por qué no agarras las manzanas que hay en mis ramas? Vas y las vendes y te compras las cosas. Lo que quiero es verte feliz. Dice también la historia que el muchacho así lo hizo y el árbol no volvió a ver al muchacho hasta que después de un tiempo regresó. Y el árbol se puso muy feliz y preguntó, ¿vienes a jugar conmigo, verdad? Y dijo el muchacho ya crecido, no tengo tiempo para jugar, debo de trabajar para mi familia, necesito una casa para compartir con mi esposa e hijos. ¿Puedes ayudarme? Y el árbol lo vio al niño y le contestó y le dijo, por supuesto, lo que quiero es verte feliz. Corta mis ramas y así podrás hacer una casa para que vivan tu familia. Ya este joven adulto se fue y dejó el árbol y el árbol se quedó triste y solitario de nuevo. Pero vino un día, otra vez, ya este adulto, y vio al árbol. Y el árbol le dijo, vienes a jugar conmigo, ¿verdad? Y el muchacho, el adulto le dijo, no, ya no estoy para jugar. Ahora tengo deudas y tengo cosas que hacer y no tengo. Y le dice el árbol, bueno, ¿por qué no cortas mis troncos para que le des una educación a tus hijos, para que puedas ayudarte? Así que ya este adulto cortó el tronco del árbol y se fue. Y el árbol solo le quedó las ramas. Y se puso muy triste porque ya el adulto no regresaba. Después de mucho tiempo, ese pequeño niño regresó, pero ya no como joven, no como adulto, sino como anciano. Y vino y estaba triste. Y le dijo el árbol, ¿qué te pasa? Yo quiero que siempre estés feliz. Y dice que el viejo le dijo, bueno, ya no tengo nada, ya no tengo esposa, solo quiero descansar. Así que el árbol le dijo, yo todavía tengo unas ramas, están secas, porque ya no tengo tronco, ya no tengo ramas, ya no tengo fruto. Pero te invito a que vengas
y descanses. Y creo que descansar en las ramas de árbol es lo mejor que cualquier persona cuando va al bosque puede hacer. Es tan cómodo descansar sobre ramas de árbol. Pero esta parábola, esta ilustración, nos ayuda a entender cómo un padre daría todo por sus hijos. Daría su fruto, daría sus ramas, daría su tronco, daría sus raíces. Creo que un padre daría todo. Y ese ejemplo precisamente lo vemos de Dios. Dios es un padre, dice la palabra, que envió a su único hijo. No tenía más, el único, el primogénito, el primero y el único, para que todo aquel que en él crea no se pierda, pero tenga vida eterna. Jesucristo nos enseña el amor de ese Padre que tiene, que es Dios, para sus hijos. Y yo te quiero llevar en este día que veamos en Juan, el Evangelio según San Juan, capítulo 4, y vamos a ver desde el versículo 46 al 53. Así que si tienes tu Biblia, anda al Evangelio de San Juan, versículo 46, y quiero leértelo. Dice la palabra de Dios así. Vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino, y había en Capernaum un oficial del rey, cuyo hijo estaba enfermo. Cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo que estaba a punto de morir. Entonces Jesús le dijo, si no viereis señales y prodigios, ¿no creeréis? El oficial del rey le dijo, Señor, desciende antes que mi hijo muera. Jesús le dijo, ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dio y se fue. Cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dieron nuevas diciendo, tu hijo vive. Entonces él, el oficial, les preguntó a qué hora había comenzado a estar mejor y le dijeron, ayer a las 7 le dejó la fiebre. El padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho, tu hijo vive. Y creyó él con toda su casa. Esta segunda señal hizo Jesús cuando fue de Judea a Galilea. Es una historia encantadora porque se puede ver el amor de un padre hacia un hijo. En estos días es difícil ver, por las diferentes circunstancias culturales y de otra índole, que un padre haga ya sacrificios por sus hijos. Ya no se ven aquellos padres que hablan la palabra de Dios, padres que honran a Dios, padres que buscan el bienestar de la familia. Pero creo que en estos tiempos los padres se han vuelto como comerciantes con sus hijos. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, cambian el amor por cosas. Cambian el tiempo que pasan con su familia, con sus hijos, por otro tipo de cosas. Los padres que compran ese tiempo, dan a sus hijos algo para que los dejes en paz. Ya no. Yo me acuerdo que antes era ir donde la familia y pasar un buen tiempo y hacer esto. Ahora es más, te compro esto para que pases ocupado y no me molestes. Pero quiero que conmigo vea este amor de este oficial y de cómo el amor le llevó a convertirlo no solamente en un progenitor, pero en un padre y un buen ejemplo para todos nosotros los que somos padres. En primer lugar, cuando vemos esta historia, muchas personas dicen, sí, yo tengo fe en Dios. Y usted a lo mejor ha escuchado gente que dice, yo leo la Biblia, yo creo en Dios, pero muchas veces vemos que no hay ninguna indicación de su fe. Nunca asisten a las reuniones de la iglesia, nunca leen la Biblia, pero dicen tener fe en Dios. Y yo creo que este padre mostró una fe. Y es la primera cosa que te quiero regalar a ti, padre que me estás escuchando. No solamente tengas fe, pero muestra tu fe por medio de las obras. Y a lo mejor esas palabras suenan familiares porque la dijo
Santiago, en el capítulo 2, dijo, yo te muestro mi fe con obras. Y sabemos que las obras no salvan a nadie, pero una demostración clara de la fe es hacer algo para que esa fe se pueda vivir. Y quiero leerle otra vez este pasaje en el versículo 46. El versículo 46 dice, vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino, y había en Capernaum un oficial del rey cuyo hijo estaba enfermo. Y aquí comienza la fe de este oficial, pero una fe basada en el amor de un padre. Un padre que daría todo. No es el único ejemplo, vemos otros ejemplos de padre que han amado a sus hijos a través de la historia bíblica. Y podemos ver en otro evangelio también la historia de Jairo, el padre que hizo lo imposible para que su hija se sanara. Podemos ver a Abraham, un padre que deseaba y amaba a su hijo, pero también amaba a un Dios que amaba a Isaac. Pero aquí en esta historia vemos particularmente un amor de padre que pone su fe en obras. Y escucha lo que dice, que este oficial, dice el versículo 46, este oficial del rey tenía enfermo a su hijo. Ahora, un asunto interesante, era un oficial del rey Herodes. No sabemos si era judío, pero da indicación que era un funcionario importante del rey. Y los funcionarios del Imperio Romano eran enemigos de los judíos. ¿Por qué? Porque cobraban impuestos, guardaban la ley, etc. A pesar que dejaban que siguieran sus creencias, sus religiones, el pueblo judío estaba sometido a los imperios romanos. Este hombre a lo mejor no creía en el judaísmo, a lo mejor era una persona que confiaba en las leyes romanas y en los dioses romanos. Pero vemos que este hombre tenía también un hijo, y ese hijo estaba enfermo. Y los milagros de Jesús comenzaron a hacerse visibles por toda la región. Y dice la palabra que después de haber ido a Caná, vino a Capernaum. Y es ahí donde él oye, este funcionario romano, escucha de que venía Jesús. Y dice el versículo 47, hablando sobre el funcionario romano, cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo que estaba a punto de morir. Hay una cosa importante en nuestras vidas y es el encuentro con Jesús. Este hombre tuvo un encuentro personal con Jesucristo. Pero no es tan fácil, ¿eh? A lo mejor tú te sientas cómodo en tu casa y te prediquen la palabra como en este momento que está llegando a tus oídos en la comodidad de tu hogar. Este hombre tenía enfermo a su hijo y no tenía la tecnología que tenemos nosotros en este tiempo. No agarró su teléfono y puso el WhatsApp, no agarró y puso Facebook, no agarró el teléfono y llamó a Jesús. No, él tuvo un encuentro personal, pero tuvo que caminar a ese encuentro. No sabemos, no nos dice que haya ido en algún animal, caballo, una mula o algo así. Pero sin duda le tomó días para llegar a donde estaba Jesucristo. Y dice la Biblia que cuando oyó hablar que Jesucristo había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo que estaba a punto de morir. No cabe duda que fue caminando, fue en algún medio lejano para llegar a Jesús, y él pensaba en su corazón, vale la pena hacer ese viaje. Si tú eres un padre que me escuchas en este momento, yo creo que vale la pena que tú escuches esta palabra. Vale la pena que te acerques a Jesús. No tienes que caminar 15, 20, 40 kilómetros de un día para otro de la comodidad donde tú estás en tu corazón.
Jesús quiere hacerse presente. Y es que él pensaba, este funcionario del rey pensaba, vale la pena hacer este viaje. Él pensaba, bueno, si pasa Jesús y he escuchado que hace milagros, él puede resolver mis problemas. Este hombre no estaba viendo cuándo podía pasar Jesús, viendo si había una oportunidad venidera en el futuro. Era un hombre que estaba preocupado por su hijo porque estaba a punto de morir. No hay mejor cosa que sale del corazón del padre, del amor a su hijo cuando ve a su hijo en problemas. Yo me acuerdo de mis padres que me decían, tú cuando seas papá vas a saber lo que sufrimos cuando tú te enfermas. Y es verdad, esas son palabras de mis padres que me acuerdo, me decían, y es realidad. Si algo le pasa a mi hija, créame que mi corazón haría lo que fuera necesario para que mi hija se recuperase, se sanase. Y creo que es todo deseo del padre. Pero este padre estaba apurado, este padre estaba en problemas, porque su hijo no es que estaba enfermo, estaba a punto de morir. ¿Y sabes qué? Este funcionario del rey mostró su fe con sus pies. Sí, a lo mejor tú muestras tu fe de alguna forma, pero este funcionario mostró su fe con sus pies. Él iba al Salvador, ¿sabes qué? Caminando. Él iba allá, de alguna forma, él iba al encuentro porque su fe, su último recurso, su última gota de esperanza, la había depositado en aquel que es bueno, que te dice, yo soy fiel para guardar tu depósito hasta aquel día en que se haga presente. Ese es Jesús. La fe de este funcionario del rey se demostró a través de sus pies. Un padre que tiene fe en el Salvador. ¿Cómo estás mostrando tu fe? Y es más, ¿cómo estás mostrando tu fe con las cosas espirituales como padre? ¿Sabes qué? Algunos hacen lo mismo hoy en día caminando hacia las iglesias. Yo conozco muchas historias y he visto en La Roca gente que se viene en bus, gente que se viene en transporte público, que agarran Uber, que agarran diferentes tipos de transportación porque el anhelo que tienen, su fe, han depositado no en la comodidad de un vehículo, no en las cosas fáciles que se puede hacer para el cristiano, sino en el mismo evangelio y el amor por nuestro Señor Jesucristo. Yo me acuerdo en Ecuador, yo soy de Ecuador para los que no me conocen, yo recuerdo cuando iba a la iglesia bautista en Ecuador, recuerdo que llegaban misioneros y había una vez, me comentaron que había un misionero en la selva amazónica y invitaron a las personas de las iglesias de diferentes lugares de la Amazonía. Y algunas personas, y en ese tiempo, alguna tormenta terrible, y usted no sabe, pero el río Amazonas cuando se llena y se desborda es un peligro. 2 o 3 días la gente viajaba, no estamos hablando de carreteras pavimentadas, estamos hablando de caminos rocosos, caminando, algunos llevaron en barcas, durmiendo en las orillas del río, para llegar a esa conferencia porque sabían que ahí estaba un tesoro escondido para ellos y para sus familias. Así es como mostraron su fe. Este padre quería llevar a Jesús a su casa, dice el versículo 47 también, le rogó que descendiese y sanase a su hijo que estaba a punto de morir. Le rogó a Jesús su anhelo, su fe, lo que este padre tenía en el corazón, se demostró en el mejor doctor que él sabía que podía curar a su hijo. Si tú supieras que tu hijo tiene una enfermedad mortal, ¿tú no acudirías al mejor doctor que puedas encontrar? Bueno, asimismo este hombre buscó al mejor doctor para sanar a su hijo. Si yo te dijera que tu hijo tiene una enfermedad que se llama el pecado y que nació en pecado y que si no tiene a Cristo en su corazón se va a ir una eternidad
a la perdición eterna, al infierno, ¿qué tú harías? ¿No buscarías al mejor doctor espiritual que hay, que es Jesucristo, que puede lavar tus pecados, que puede sanarte de todo mal, que puede transformar tu vida? A todo aquel que viene a Él, dice la Biblia, que Él no le rechaza. ¿No vendrías tú a Él como padre desesperado? Entonces yo creo que es lo que este funcionario del rey estaba haciendo. Un hombre desesperado. Un hombre que quería llevar a Jesús a su casa porque tenía la fe de que Jesús podría solucionar sus problemas. Cuando alguien conoce a Jesús, el anhelo debe de ser querer llevar a Jesús a su casa. ¿No sería excelente que tú como padre, yo sé que a lo mejor te van a dar un buen regalo, un buen almuerzo, buenas cosas? Yo creo que mi familia me está preparando algo lindo para en este día. Y yo creo que el mejor regalo que tú le puedes dar a tu familia es llevar a Jesús a tu hogar en este momento, en tu corazón. Si estás ahí, medita en estas palabras porque Jesús quiere entrar a tu hogar. Lo segundo no es que solamente este padre mostró su fe por obras, sino que este padre mostró su fe en medio de las pruebas. Sí, yo creo que a veces tenemos pruebas de toda clase, como padres, como hombres. A lo mejor vienes del trabajo, tuviste un mal día. Yo aquí en mi casa siempre, cada vez que tengo un mal día en el trabajo, no lo traigo a la casa. Creo que nunca he dicho, tuve un mal día, así que déjenme solo. No, siempre yo deposito mis problemas en la cruz del Calvario, se las doy al Señor, le digo, Señor, ayúdame, tuve un mal día, pero no quiero llevar eso a mi casa. Sin embargo, a veces tenemos pruebas y estamos cargados. Como hombres y como padres, tenemos que entender nosotros que Dios también prueba nuestra fe en medio de los problemas. Mira lo que dice la palabra después en el versículo 48. Entonces Jesús le dijo, si no viereis señales y prodigios, ¿no creeréis? Jesús, de alguna forma, no sé, de lo que la gente pueda pensar esa respuesta de Jesucristo que le da al hombre. Uno pensaría que Jesucristo te dice, sí, ya voy inmediatamente allá, voy a sanar a tu hijo, no te preocupes, todo va a estar bien. Jesucristo lo confronta y lo pone a prueba. Es lo que Dios hace. ¿Por qué? Porque Dios quiere sacar lo mejor de ti. Y las mejores cosas que salen del corazón y las cosas que salen del corazón profundas son aquellas que están bajo fuego. Inclusive el oro, cuando tú quieres sacarle las impurezas, tienes que ponerlo bajo el fuego. Toda cosa que quieres sacar las impurezas y dejarlo valioso, tienes que pasar por fuego. Y es una prueba que Jesucristo pone. Si no vienen señales y prodigios, tú crees porque solamente yo vine haciendo milagros en toda la región. Por eso crees. Pero este hombre no estaba viendo si es que meditando en eso o viendo algo exterior o tratando de filosofar con Jesucristo. Vemos una escena donde Jesucristo, para ver la fe del hombre, para sacar lo mejor de él y para mostrarnos el corazón de un padre, le hace esta pregunta, a lo mejor incoherente al pensamiento de este padre en necesidad, porque su hijo estaba a punto de morir. Si no viereis señales y prodigios, ¿no creeréis? Y el versículo 47 dice, el oficial del rey le dijo, Señor, desciende antes que mi hijo muera. El punto central del hombre era el corazón de un padre, al saber que había un Salvador que podría sanar a su hijo. Si tú eres un padre que está buscando el bienestar de tu familia, bueno, aquí hay un buen ejemplo que un padre puede mover cielo y tierra para buscar el bienestar en su familia, en su casa. Jesús puso su fe a prueba. Y Jesús, cuando pasas la prueba, Jesús te bendice y te recompensa.
en muchas maneras, hermano. Y es lo que es la fe. ¿Qué es lo que dice Hebreos 11, versículo 1? Que es la fe, es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Entonces, a pesar de que tú tengas problemas en el trabajo, si, como padre no lleves problemas a tu casa. Lleva bendición a tu hogar. Porque es ahí donde uno comienza a llevar esa parte negativa a tus hijos. Eso que puede dañar el bienestar de tu familia. Entonces, hay un pasaje en Efesios capítulo 6, versículo 4, que dice, padres, no provocar a ira a vuestros hijos. Y es la forma como a veces cuando dejamos de hacer las cosas que Dios nos dice o cuando tenemos problemas y llevamos a la casa, es cuando nosotros llevamos a nuestros hijos a un estado no piadoso, sino al contrario, de rebeldía. Yo recuerdo una historia que decía que un padre fue a la cárcel a ver a su hijo porque estaba el hijo, lo había llevado la policía. Entonces fue a la cárcel y ustedes ven que en la cárcel hay celdas. Entonces el padre fue a la celda y le dijo, ay hijo, lo vio ahí que estaba detrás de las barras de la celda. Y le dice, hijo, ¿cómo puede ser que nos descuidamos? ¿Qué hicimos mal, hijo? ¿Cómo puede ser que nos confundimos contigo? Y se escucha una voz después de 3, 4 celdas, después dice, papá, estoy acá. Es una forma amena de decir, bueno, hay veces en que decimos en qué nos hemos equivocado. Y cuando revisamos nuestra vida como padres, podemos ver que dejamos entrar cosas hacia nuestro hogar, cosas que llevan hacia una actitud de rebeldía a nuestros hijos. Entonces, yo creo que debemos de entender bien que tenemos que mostrar nuestra fe como padres en medio de las pruebas. Y las pruebas van a venir. Las pruebas van a estar ahí. Agradecemos a Dios más cuando Él puede hacer algo, aunque nunca lo hemos visto hacerlo. Yo recuerdo de pequeño que escuchaba de los circos. Éramos una familia de bajos recursos cuando yo era pequeño y nunca pudimos ir a un circo, pero fuimos a un circo y al final siempre había escuchado yo hablar de los payasos y los hombres que andaban en la cuerda floja y siempre esa es mi ilusión, hasta que los vi a esos hombres cuando fui al circo. Asimismo es la fe, la ilusión, esa forma de ver lo que va a pasar algún día, es la fe que nosotros tenemos que tener como padres. No saber que si nuestro hijo va a llegar a ser alguien o no, a lo mejor no lo puedas ver, pero ¿sabes qué? Dios lo puede hacer. Tenemos que creer que Él puede hacer algo que nosotros a lo mejor no podamos hacer. Tenemos que depositar esa fe en nuestro Señor Jesucristo y como dice la Biblia en Deuteronomio 4, versículo 9, por lo tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto. Qué importante es guardar nuestro corazón como padres de las cosas malas de este mundo. ¿Por qué? Porque vamos a ver esa bendición que hay en el Señor. Pero este hombre en el versículo 47, él no estaba interesado en discutir filosofías, él estaba interesado en pasar la prueba. Y dice en el versículo 49, dice que le dice a Jesús, desciende a mi casa. Y en el versículo 50 Jesús le dijo, ve, tu hijo vive. El hombre pasa la prueba de fe y Jesucristo dice, anda, tu hijo vive. Es ahí cuando Jesucristo... Cuando Jesucristo le dice tu hijo vive, él no estaba preocupado, este funcionario. No estaba preocupado porque dice, a ver, muéstrame Jesús si vive, porque quiero ver. No. Su fe era saber que la palabra que Jesús le había dicho se iba a cumplir. Él no estaba interesado ya de que si
Jesús iba a ir a su casa o no, porque su fe la había depositado en la palabra de Dios. Y eso es algo que Jesucristo lo recompensa cuando le dice, ve, tu hijo no está muerto, pero tu hijo vive. Y dice la Biblia en la segunda parte del versículo 50, y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. En estos tiempos vemos muchos padres descreídos, muchos padres que no piensan que Dios puede aún hacer milagros y piensan que el cristianismo o el acercarse a Dios y encontrar a Jesús es algo para los hijos, para las mujeres, es algo para las madres, no es para los padres. Y cuando son los padres que necesitan más de un Dios. Mira, yo no tuve un padre que me guiara 100% en mi vida. Mi padre fue un buen hombre, tuvo problemas, tuvo dificultades, pero ¿sabes qué? Yo conocí a un padre que me enseñó a ser un buen padre. No solamente a ser un primogenitor, pero a ser un buen padre. Y ese fue Dios. A través de su palabra, me enseñó a valorar a los hijos, me enseñó a valorar a las mujeres, me enseñó a que los patrones que había seguido en mi vida pasada, a lo mejor mis padres o los padres de mis padres habían seguido, yo no los tengo por qué repetir. Cuando vino a Jesucristo se rompieron muchas cadenas, muchas ataduras, se liberaron y Dios me hizo libre para entender su palabra y para darme libertad de amar a mi familia de la forma como Él quiere que yo la ame, respetando y velando por ellos. Yo te invito como padre que en este día reflexiones de que Jesucristo también te está invitando a que creas, a que no seas incrédulo, a que creas la palabra que Jesús te tiene en estos días. Pero no solamente que este hombre mostró su fe en medio de las pruebas, pero este padre vio los resultados de la fe. Y es que, hermano, hermana que me escuchas, la fe tiene resultados. La fe da frutos. Y dice en el versículo 51 que cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dijeron y le dieron nuevas diciendo, tu hijo vive. Yo me imagino el cuadro, salieron los criados y pasó algo, a lo mejor no estaban preocupados si encontraban o no a Jesús, querían darle las buenas noticias, su hijo vive, tu hijo está sano. Los criados vinieron y estaban a lo mejor desesperados por decirle la buena nueva, tu hijo vive, tu hijo está bien. Yo me imagino, sí, ya sé. Ya sé porque yo conocí a Jesús. Y Él me dijo, y yo le creí. Eso, hermano, quita mucho peso en nuestra vida como padre. No hay mejor cosa que ir a los pies de Jesús, ir a nuestro Salvador y confiar en su palabra. ¿Sabes que ya no estoy yo asustado del futuro de mi familia porque el futuro de mis hijas está en las manos de el Dios vivo, de un Padre celestial, que cuando yo no esté, estoy seguro que Él siempre está, aunque yo también esté, velando por el bienestar de mi familia. Y eso es algo que como padres tenemos que saber que son los resultados de la fe. Y hay bendiciones de ese resultado, como por ejemplo, en el versículo 52 dice, entonces él les preguntó a qué hora había comenzado a estar mejor. Y le dijeron, ayer a las 7 le dejó la fiebre. El padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho, tu hijo vive. Este padre había experimentado cosas sobrenaturales. Este hombre había demostrado su fe con obras. Jesús había puesto en prueba su fe, pero también Jesús le había dado esta señal para que crea en su poder, en su sanidad. Y es que Jesús, cuando tú pones la fe en Él,
Él no te desampara, al contrario. Ves los resultados de dar la confianza de tu vida al Señor. Y uno de los resultados de eso dice el versículo 53. El padre entonces entendió aquella hora que Jesús había dicho, tu hijo vive, y creyó él con toda su casa. Qué importante es saber que la fe en Jesucristo no solamente es para los padres, pero que esa fe se va a ir a la familia también. Dice la Biblia que creyó él y fue testimonio para su familia. Esa fe que tiene Abraham, por ejemplo, que a pesar de viejo, Dios le había prometido que le iba a dar descendencia. Y pasaban los años y su hijo no llegaba, pero él siguió creyendo hasta que tenía tantos años que parecía imposible que pudiera tener un hijo. Pero ¿sabes qué? Dios hizo lo posible. Dios hizo que esa fe dé resultados. Y no solamente en tu vida, pero la de tu familia. Un funcionario del rey. Una persona que a lo mejor no conocía el cristianismo o a lo mejor no confiaba en esa religión o en esa creencia. Y Jesús demostró que no es algo tangible, pero es algo que se cree con el corazón y se confiesa con la boca, que Jesús es nuestro Señor y Salvador. Tú como padre en este día, yo te quiero preguntar, ¿cómo estás llevando esa fe a tu hogar? ¿Cómo estás llevando esa bendición a tu familia? ¿Cómo estás mostrando esa fe a tus hijos? Yo te quiero invitar a que tú ores conmigo en este día, que le agradezcas a Dios, porque sabes que tenemos un ejemplo maravilloso en Dios. Él no nos desampara, Él no nos ha dejado huérfanos, Él nos ha hecho parte de su familia. Y yo te quiero bendecir en esta tarde. Si tú eres un padre y si está tu familia ahí, yo te pido que en este momento le pongas tus manos sobre tu papá. Y si tu papá está lejos, en un momento tenlo en tu mente en este momento. Y si tu papá ya no está con nosotros, en este momento recuérdalo y agradécele al Señor que fue tu papá. Y si tú estás en este día buscando de un padre que nunca tuviste, yo te digo que Dios es el mejor padre que tú puedas tener. Dios está ahí para ti. Dice el Salmo 27 que aunque mi padre y mi madre me dejare, con todo Jehová me recogerá. Y esa promesa es que Dios te va a criar de una forma que no los has experimentado nunca. Con amor, con bienestar y con recompensa por tu fe. Oremos. Señor, en este momento te quiero dar gracias porque has sido bueno, Dios. Has sido bueno, Padre, con tu iglesia, has sido bueno con este mundo y has sido bueno, Señor. Yo te quiero dar las gracias también por mi Padre. Te quiero dar las gracias, Señor, porque fue un instrumento que tú usaste para traerme a tus pies. Gracias, porque no hubiera podido pensar de otro instrumento que hubiera podido cambiar tanto mi vida que mi papá. Señor, y así mismo quiero orar por aquellos padres que en este momento están escuchando esta predicación, que en este momento están poniendo su fe en Jesucristo, que así como este hombre, este noble funcionario del Rey, Señor, encontró en Jesús la salvación para su familia, que a lo mejor estos padres con hijos, con hogares destrozados, con hijos desobedientes, con hijos que están en rebeldía, con hijos fuera del hogar, a lo mejor con hijos que no han visto hace mucho tiempo. Que en este momento, Señor, tú puedas traer salvación a su familia. Que puedas tú ayudar, Señor, a que este hogar vuelva a lo que fue algún día, Señor. Un hogar donde el padre estaba unido a su familia.
que si el matrimonio está en pedazos, que este padre pueda poner esas piezas juntas, usando un pegamento de amor en Jesucristo, para volver a juntar su matrimonio y a su familia. Que puedan estos padres dejar entrar a Jesucristo en su casa, para que pueda el Señor mismo hablar a su familia. Qué hermoso sería que puedan compartir la palabra juntos, estar en el mismo espíritu. Padre, yo oro para que los padres puedan traer esa bendición a su hogar. Padre, y también aquellos padres que han perdido a sus hijos. Padres que están escuchando este mensaje y que están, Señor, depositando su fe en los doctores, que están depositando su fe en el dinero, que están depositando su fe en el trabajo, que están depositando su fe en otras actividades, en otras personas, en mujeres, en casinos, Señor. Yo te pido, Padre, que en este momento ellos puedan depositar su fe en ti, en el Dios soberano, el Dios de gloria, Jehová de los ejércitos. Que puedas tú, Señor, tocar el corazón de cada padre en este momento. Y, Señor, te doy gracias por ser nuestro Padre. Tú, oh Dios, que bajaste por amor por nosotros, tus hijos, bajaste y moriste en la cruz, en un madero, y lo hiciste, Señor, porque nos amaste. Tú primero nos amaste a nosotros. Gracias por ese amor incondicional. Gracias por ser nuestro Padre. Y oramos todo esto en el nombre de Jesús. Y toda la iglesia dice, amén. Hermanos, yo les quiero desear un feliz Día del Padre a todos ustedes, a todos los que nos están escuchando, los que nos están viendo en este momento a través de este medio. Quiero decirles, no se desconecten. Tenemos algunas cosas muy lindas en el resto de la tarde. Así que no se desconecten, quédese conectado y vamos a seguir con la programación. Y recuerda, somos la iglesia que está en tu hogar. Gracias por permitirnos entrar cada servicio. Y recuerda que te amamos, queremos lo mejor para ti. Yo soy el pastor Peter, de parte de mi esposa Gabriela y mi familia. Te damos las gracias por permitirnos entrar en tu hogar. Que Dios te bendiga y feliz Día del Padre.